Buenas tardes, mi nombre es John Telles. Voy a explicar el modo y el medio de transporte. Un modo de transporte se refiere a la forma o el sistema mediante el cual se va a transportar, ya sea mercancías o personas. El medio de transporte se refiere a los vehículos necesarios para el transporte, ya sea de mercancías o de personas. Medio de transporte aéreo son los medios de transporte que permiten trasladar de un lugar a otro pasajeros, cargamento mediante la utilización de aeronaves. En ellas se despliegan los aviones, dirigibles y helicópteros. Medio de transporte férreo son los medios de transporte terrestre los cuales se movilizan sobre carriles y vías férreas. En ellos se derivan los trenes, tranvía, el monorriel. Medio de transporte fluvial son los medios de transporte acuáticos los cuales se movilizan a través de ríos, lagos, canales y fluviales. De ellos se derivan los barcos, buques y cargueros. Transporte aéreo. Aviones de carga diseñados para el transporte de bienes y cargas. Helicópteros que permiten llevar cargas muy pesadas a lugares de difícil acceso. Supertransportes diseñados para transportar carga a grandes dimensiones. En el transporte férreo se encuentra el tren unitario, todos los vagones están dedicados a un solo embarque según la carga. Carguero mixto, formado por vagones que mueven varios tipos de embarque. Tren intermodal, las cargas son puestas en la plataforma con la ayuda de camiones. Transporte fluvial, cargueros, los cargueros transportan productos envasados y otros como cereales, minerales y líquidos. Barcos de contenedores, estos barcos altamente especializados pueden descargar y cargar en un solo día muchos contenedores. Buques cisterna, los buques cisterna están diseñados específicamente para transportar cargas líquidas. Hola compañeros, mi nombre es Andrea Fajardo. Voy a explicarles sobre la funcionalidad, ventajas y desventajas y documentos de los diferentes transportes. Empezamos con el transporte aéreo. La funcionalidad. El transporte aéreo ha construido aviones con gran capacidad de carga. Se fundamenta en la velocidad de entrega y la capacidad de mover mercancía y personas cumpliendo con el tiempo requerido. Las ventajas son fácil acceso, rapidez, no hay barreras físicas, recorre grandes distancias a poco tiempo. Desventajas. Es muy costoso, tiene poco capacidad de volumen, transporte incierto y limitaciones por el clima. Los documentos. Manifiesto aéreo, registra toda la mercancía que lleva el avión. Póliza o contrato charter, contrato de alquiler temporal del avión. AWB o conocimiento de embarque. Este es el documento justificante para hacer la entrega del avión. Split charter, contrato para subarrendar parte de la bodega del avión. AWN, master, consolidado de la mercancía dirigido a la compañía aérea. La funcionalidad del transporte férreo. Puede cargar grandes cantidades de materiales y de diferente clase, por contar con varios vagones. Es de recorridos cortos, medios o largos. Transporta pasajeros, materias primas, vehículos o animales. Las ventajas. Poco contaminante, no hay problema de tráfico, mayor trazabilidad, pocos accidentes, transporta gran cantidad de mercancía. Las desventajas. Desplazamientos lentos, pocas vías férreas en el país y no cumplen los horarios. Y los documentos, SIN o carta aporte. Acreditada contrato de transporte, contrato de responsabilidad, documentos al día del transporte férreo, ficha técnica del conductor, ficha técnica de la mercancía y documentos de importación. La funcionalidad del transporte fluvial. Es limitado por cuestiones del clima y eso conlleva problemas en el transporte, demoras y por lo tanto no es confiable. Su funcionamiento depende de la cantidad de personas o mercancía y es el único transporte que llega a zonas lejanas. Ventajas. Poco contaminante, mueve gran mercancía, menor trazabilidad, poco personal y es económico. Desventajas. Dificultad por los cambios climáticos, poca infraestructura, poca velocidad, encalla fácilmente por el sedimento de los ríos. Documentos. Patente de navegación, autorización para que se pueda transitar. El transporte que utilizaré para este caso hipotético es el multimodal, que es el traslado de mercancías de un país a otro con utilización de más de un medio de transporte, terrestre y marítimo. La ruta Paz del Río, Cartagena, con 2 días de tránsito terrestre llegando a Puerto de Cartagena.
Luego continuará su recorrido por vía marítima con una estimación de llegada a Curitiba, Brasil, aproximadamente de 12 días. Como es un producto que se va a exportar, se requiere de un proveedor que preste el servicio aduanero, el cual contratará una línea naviera y ella asignará una reserva y el número de booking, que es como la referencia del barco. Ya después de que la reserva esté lista, la naviera les entrega la reserva, que consta de carta para retiro del contenedor, el booking y un comodato para el contenedor. Con estos papeles ya se contrata el transporte nacional para que retire el contenedor y cargue en Paz del Río. Después de cargado, debemos compartirle a la agencia los siguientes datos, que son conductor, cédula, el tráiler, el contenedor, precinto. Con esos datos, la agencia hace el trámite, que es la planilla de ingreso, para que el contenedor pueda ingresar a puerto. Después de esto y finalizando, el transporte debe solicitar la cita para descargar en el puerto, dejar la mercancía y empiece su tránsito marítimo. Gracias. Buenas tardes, yo escogí una exportación terrestre directamente de Paz del Río a Curitiba. La ruta saldría directamente desde Paz del Río en el contenedor de 40, cruzando Boyacá y saliendo por Arauca hasta llegar a Venezuela. En Venezuela hace su transcurso normal hasta que llega una parte en la que tiene que subir a un ferry ya a la salida de Venezuela con la frontera con Brasil. Suben a un ferry, subimos el vehículo a un ferry, el contenedor, y llega a Brasil y sigue su tránsito terrestre hacia Curitiba, también atravesando Brasil. Se demora 106 horas el transcurso terrestre, que serían aproximadamente 6 días, pues contando pues con los tiempos del conductor. Para esto necesitamos los documentos pues de exportación, que son el BL, las continuaciones de viaje y las autorizaciones de la mercancía para que se pueda descargar en Curitiba.